Hace muchos años atrás, el barco Emperatriz de Irlanda naufragó con 130 oficiales del Ejército de Salvación, junto con muchos otros pasajeros. De estos hermanos, solo 21 quedaron con vida. Ninguno de los 109 restantes tenía salvavidas. Luego muchos de los sobrevivientes contaron cómo estos hermanos, viendo que no había suficientes salvavidas, se quitaban el suyo y se lo daban a otros diciendo: yo conozco a Jesús, por lo que puedo morir mejor de lo que tú puedes. Y esta historia nos presenta el hecho de que a la hora de la muerte hay un contraste marcado entre el creyente y el incrédulo. El creyente no tiene por qué temer a lo que hay más allá de la muerte, pero el incrédulo tiene muchas razones para temer, porque una vez pasa de esta vida a la venidera, ya no hay más oportunidades de estar bien con Dios, y por tanto su condenación es ineludible. En un cementerio alguien se encontró con el siguiente epitafio: pausa extraño cuando pases por aquí, porque como tú eres, así también yo fui, como soy ahora, así serás, prepárate pues para la muerte, porque me seguirás. Y entonces cuando leyó este epitafio, él escribió debajo: contento no estoy yo con seguirte, hasta que sepa el camino por el que te fuiste. Y es cierto que el curso normal de los acontecimientos nos enseña que todos vamos a morir, pero también es igualmente cierto que no todos toman el mismo camino después de la muerte. Todos moriremos, pero no todos seguiremos al mismo rumbo después de la muerte. Y así nuestra actitud hacia la muerte debe estar en armonía con lo que nosotros creemos que la muerte traerá con ella. Hay muchos que se muestran desafiantes o indiferentes hacia la muerte, aun cuando no están preparados para enfrentarla. Y otros hay que, estando preparados en Cristo, se paralizan ante el pensamiento de su partida de este mundo. Y el apóstol Pablo nos enseña acerca de esto en la epístola a los Filipenses. Hemos estado estudiando consecutivamente el libro de Filipenses y nos encontramos ahora estudiando el versículo 21 del capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros estamos deteniéndonos a considerar esta declaración tan importante que hizo Pablo en esa ocasión. Pero lo cierto es que esas palabras no fueron pronunciadas independientemente del contexto en el que Pablo dice esto, los versículos anteriores y los versículos posteriores. La primera palabra del versículo 21 es porque. De manera que Pablo está explicando algo que él había dicho antes. Él había dicho: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, en el versículo 20, así termina él. Mi anhelo en la vida, dice Pablo, es que Cristo sea engrandecido, y ya sea que me liberen y quede con vida, o que me condenen y me maten, Cristo será magnificado. ¿Y cómo podía él decir eso? Por la razón que ahora nos explica. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida tiene un significado para el apóstol Pablo: Cristo. Y eso le daba significado a su muerte. El hecho de que para él el vivirse a Cristo, el significado de la vida era Cristo, le daba un significado a la muerte: es estar con Cristo. Por eso él dice en el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Morir es estar con Cristo. El vivir en la carne encuentra su significado en Cristo. Él es el centro de mi existencia, y por eso morir es ganancia, porque resultará en estar con Él para siempre. Y veremos dos cosas con respecto a esta declaración. Lo primero que veremos es por qué no todos pueden decir que el morir es ganancia. ¿Por qué no todos pueden decir que el morir es ganancia?
Cuando John Wayne, el actor, fue entrevistado a los 71 años de edad, explicó que a veces tenía problemas para ver sus viejas películas. Él decía que era algo irritante ver a un hombre bien parecido a los 40 años y de repente se vea como uno de 71. Y él decía, yo no me quejo, pero quisiera estar por aquí más tiempo. Esa era su visión de la vida y de la muerte. Y Woody Allen, por su parte, dijo, no es que tenga miedo de morir, solo que no quisiera estar ahí cuando ocurra. Sabemos que la muerte no es un tópico agradable, no es un tópico al que nosotros vamos a estar disfrutando, analizarlo, discutiendo. La muerte siempre es un tema sobrio. La muerte podemos visualizarla en las diferentes perspectivas que las personas han tomado con respecto a ella. En cierta ocasión, alguien quien fuera secretario de Estado de los Estados Unidos, hace muchos años atrás, escribió un poema que, entre otras cosas, decía: mi día corto y feliz se ha ido, la noche larga y solitaria viene ya, y a mi puerta está el caballo pálido, representando a la muerte, a llevarme a tierras desconocidas. Una manera tenebrosa y pasmosa de presentar el concepto de la muerte. Y después describe patéticamente su espanto al tener que dejar esta vida y el concepto tenebroso de la muerte en sí en el resto del poema. Una persona realmente turbada ante la idea de que estaba próximo a morir. El caballo pálido está allí a la puerta y debo montarme. Otro, un general del ejército, leyó ese poema y encontró que lo único que expresaba ese poema era temor de la muerte. Así que él, en su valentía, dijo que él iba a enfrentar la muerte con valentía y resignación. Y escribió otro poema en el que decía que cuando llegara al final de su vida lo enfrentaría con un corazón tranquilo. No será una mano temblorosa la que agarre las riendas del caballo. Esta vida no ha sido en vano. Buscaré mi morada en tierras desconocidas. Enfrentaré valientemente la herencia de la raza humana. Dos formas de enfrentar la muerte. Uno con un temor que paraliza, el otro con una valentía y con una resignación. Y cuando estos dos poemas cayeron en manos de un creyente que peleó junto con Stonewall Jackson en la Guerra Civil norteamericana, pensó que los dos estaban equivocados sobre la muerte y escribió otro poema. Y él decía: el caballo pálido está a la puerta y no tendrá que esperar. La noche ha llegado y debo montar, pero no lo haré solo hacia tierras desconocidas. Mi amigo va conmigo agarrado de manos. He peleado la batalla, he corrido la carrera y ahora le veré cara a cara a aquel que me llamó hace tiempo y me urgió confiar en él y seguirle. Montaré y cabalgaré, el caballo pálido me llevará a mi hogar. Son maneras distintas de enfrentar la vida. Diferentes convicciones, uno piensa de una manera, el otro la ve de otra. ¡Qué distinto! ¡Qué distinto! No estamos acostumbrados a escuchar declaraciones como esta del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo más lejos que las personas llegan es a enfrentar la muerte con valentía y resignación, como el general que mencionamos. Hemos escuchado de historias de valerosos soldados que han sacrificado sus vidas por amor a nobles ideales y por sus naciones. Sabemos de personas que enfrentaron cara a cara la muerte, tranquilos, calmados. ¿No es el ejemplo que Sócrates ha dejado? Sócrates enfrentó la muerte con tranquilidad. Personas agradecidas de la vida que hasta ese momento habían tenido. Lo que no todos pueden decir es lo que Pablo llegó a expresar acerca de la muerte. Para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. La muerte ciertamente es un intruso en la vida de los hombres. Se interpone entre nosotros y los nuestros. Se interpone entre nosotros y las posesiones materiales. Se interpone entre nosotros y nuestros sueños y nuestros ideales. Dice Eclesiastés capítulo 5 en el versículo 15 y versículo 16: como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino,
así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Qué está diciendo Salomón aquí en Eclesiastés? Él está diciendo, ciertamente, nosotros hubo un momento que no existíamos. No teníamos nada, no teníamos nombre, nada. Y de repente estamos aquí vivos en este mundo. Nacemos y le ponen un nombre, Juanito. Y Juanito se desarrolla y crece, tiene su vida, se afana en esta vida, produce todo lo que un hombre quiere producir. Y llega un momento que Juanito muere. Así como vino, así se va. No puede llevarse nada de lo que trabajó aquí en esta vida. Ciertamente no trajo nada y no se va a llevar nada tampoco. La muerte es un intruso que se interpone entre los sueños de los hombres. La muerte sorprende a un hombre en su propio pecado. Escribiendo la muerte de su padre Zelofead, las hijas de él decían, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la campaña de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió. Sus hijas, escribiendo la muerte de su padre, dice, él murió en su propio pecado. Y eso tiene repercusiones. Morir en nuestros pecados trae consecuencias. Podemos morir en Cristo o morir en nuestros pecados. Y si morimos en nuestros pecados, ahí se acaban nuestras esperanzas. Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Ezequiel 33 habla acerca de el atalaya. Todo creyente en un sentido viene a ser un atalaya. Versículo 8 de Ezequiel capítulo 33. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Y esto es el Señor hablando. Dios llega un momento que dice a la vida de la persona, de cierto morirás. Y cuando Dios dice, esta es tu hora, es así. Dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Si el impío muere en su pecado, el profeta está diciendo, él va a morir por causa de su pecado. Cuando llegue la hora donde Dios dice, morirás, no hay vuelta atrás, no hay remedio. Dice, sea que él sea advertido o no sea advertido, cuando muera morirá por su pecado. Y Dios encontraría a este hombre en sus pecados y dice que sufriría las consecuencias de su pecado. Entonces una persona puede morir advertido y le advierten del problema que su pecado le puede traer en la eternidad. Pero no hace caso. Si no hace caso, él sufre las consecuencias de su pecado. Y si no es advertido, como quiera, sufre las consecuencias de su pecado. Murió por su pecado, en su pecado murió, sufrirá las consecuencias de su pecado. Ahora, lo mejor que puede hacer una persona es tomar esa advertencia, ponerla en su corazón y huir y encontrar salvación en el Señor Jesucristo. Pero el hecho que estoy demostrando es que aquel que muere sin Cristo muere en su pecado. Y ese pecado le trae consecuencias funestas después de la muerte. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Obviamente el Señor está hablando a personas incrédulas. Está diciendo, ustedes van a morir en vuestros pecados y no me van a poder seguir. Él les dice en el versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen en Cristo, si no depositan su confianza para salvación en la persona y la obra de Cristo, van a morir en sus pecados. Y morir en sus pecados implica sufrir las consecuencias del pecado. Sufrir las consecuencias que merece morir en el pecado.
Lucas capítulo 12, versículo 13. ¿Qué es la vida para ti? ¿Es la vida consiste para ti en simplemente lo que tú tengas o lo que tú dejes de tener? ¿Qué significa la vida para ti? Dice en Lucas capítulo 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Querían utilizar al Señor para resolver un problema de litigio que había con una herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia. Y se dio cuenta que allí a lo que había era avaricia en el corazón de este hombre. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una declaración: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. El significado, el sentido de la vida no se encuentra en cuánto uno logre poseer o no poseer. Eso no es lo que significa la vida, pero muchos han encerrado el concepto de la vida a estos términos de cuánto alguien tiene. Eso sí es vida. Y de esta manera se expresan: eso sí es vida. ¿Qué si se puede dar la gran vida? Porque tiene todas aquellas posesiones. El Señor dice: no, la vida no consiste en eso. Y les da una parábola para explicarlo. Dice el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto, ya no me caben. Yo tengo de cosas, posesiones de más. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ya has llegado al punto donde puedes sentarte a disfrutar de la vida. Ya alcanzaste el sueño, la meta. Si todo el resto de la humanidad está simplemente afanándose por lograr lo que ya yo alcancé. Ya yo ahora tengo todo esto, voy a gozar de la vida, alma, repósate, tranquilo, cógelo con calma. La vida es para ti, come, bebe, regocíjate. Pero oigan la opinión de Dios en el versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre tiene todas estas posesiones. La vida tenía significado en lo que él tenía. Y empieza a tener metas y sueños, grandes ideales. Voy a planificar y yo voy a engrandecer esos graneros míos. Voy a tener todavía más posesiones de las que tengo ahora. Lo voy a almacenar de manera que nunca me va a faltar absolutamente nada. Y no es que lo está hablando con otro, simplemente está planificando su vida. Pero la muerte vino como un gran intruso y se interpuso entre él y sus sueños. Necio, es esta noche que vienen a pedirte tu alma. Él no se lo imaginaba, él no lo estaba esperando. Él tenía muchos años por delante, muchos placeres todavía que gozar, muchas cosas que conocer, muchos viajes que dar. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y aquí podemos sustituir no solamente las posesiones que una persona pueda tener, como el concepto de la vida. Para este hombre, la vida era las posesiones que tenía. Pero también podemos poner otras cosas en el versículo, porque la vida del hombre no consiste en los placeres. La vida del hombre no consiste ni siquiera en simplemente tener una buena familia. La vida del hombre no consiste ni en esto, ni en lo otro, ni en aquello, en nada que permanezca en los límites de esta vida. Lo que Cristo está diciendo: la vida del hombre consiste en prepararse para el más allá. La vida del hombre consiste en eso. Por eso termina la parábola diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La vida del hombre debe consistir en hacernos ricos para con Dios, para estar preparados para la eternidad. ¿En qué consiste tu vida? ¿Consiste tu vida en algo que se esfumará y terminará cuando llegue la hora de la muerte?
Cuando llegue este intruso que nadie está esperando, cuando llegue este intruso que nadie ha invitado, acabará con tus sueños, los hará añicos y destrozará todos tus planes. Dice 1 Timoteo 6, 6 al 7, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento con lo que tengamos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. Mi amigo, nada vas a poder sacar de este mundo. Nada. ¿Estás tú preparado para aquello que no se acaba? Salmo 49. Salmo 49, versículo 10. Dice el versículo 10 del Salmo 49, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Y se puede llamarse un dichoso aquí. Oye, qué suerte tiene fulano, ¿eh? ¿Cuántas cosas tiene, eh? Dice, no, que no llame dichosa a su alma, ni nadie le loe por lo que él ha logrado. Porque cuando entre por el camino y la senda por la que entran sus padres también, nunca más verá la luz. Nunca más verá la luz. No podrá llevarse su gloria consigo. Cuando muere el hombre impío, dice Proverbios, perece su esperanza. Perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. Proverbios 11:7. O sea, él se muere, y cuando se muere, ahí mismo se acaba su esperanza. La esperanza del cristiano no es esa. La esperanza del cristiano aún pasa los linderos de la muerte, de esta vida. La esperanza del cristiano perdura porque nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza está en los cielos. Pero la esperanza del que no tiene a Cristo en su corazón perece en el instante que él se muere. Todos sus sueños y sus planes ahí mismo se acabaron. No hay más. Todo se acaba. ¿Qué dice el Señor a los creyentes en 1 Tesalónica 4:13 acerca de aquellos que habían perdido familiares? Dice, hermanos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. El que no tiene al Señor no tiene esperanza. La esperanza suya se queda en esta vida. Y cuando llegue este intruso de la muerte, todo se esfuma, todo se acaba. Por eso es el pavor a que llegue ese momento que terminará con todo. Con el cristiano no es así, dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Habrá dolor, porque Pablo está hablando de, para mí, el morir es ganancia. Pablo no está refiriendo a lo que esa pérdida le hubiera causado a los filipenses. Él después, más adelante, les va a decir, yo quisiera quedarme para estar con ustedes y seguir trabajando en el Evangelio. Los filipenses querían que Pablo se quedara. Pero él está hablando de su experiencia. Para mí el morir es ganancia. Personalmente, para mí, yo voy a ganar si me muero. Pablo mismo sabía el dolor y la aflicción que podía causar la muerte de un amigo. Pablo era sensible a esto. No es en el capítulo 2 después, cuando él está hablando de Epafrodito, que dice que el Señor le libró de morir. Él estuvo a punto de morir, dice que el Señor le libró de no morir. Estuvo enfermo, a punto de morir. Y dice, y el Señor lo hizo para darme aún consolación a mí. ¿Por qué? Porque si hubiera muerto Epafrodito, Pablo hubiera sufrido dolor. Ahora, dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza y un dolor que va acompañado de esperanza. Hay otra que es una tristeza que no va de acuerdo ni es compatible con el hecho de alguien que cree y espera encontrarse de nuevo con estas personas en el reino de los cielos. Son dos tipos de tristezas distintos y Pablo está consciente de esto. En Lucas capítulo 16, no tienen que buscarlo, se presenta allí la parábola del rico y Lázaro. ¿Y qué pasó con el rico? Dice que este rico se hacía banquete cada día con esplendidez. En otras palabras, cada día este individuo tenía para sí lo que las personas luchan y se afanan por conseguir en la vida, aunque sea al final de ella. Él lo tenía todos los días, banquete con esplendidez, y se vestía nítido. Pero dice
que murió él, fue sepultado e inmediatamente se encontró en el infierno. Y allí él suplicaba por misericordia. Lo tenía todo. El significado de la vida era lo que poseía. Pero se acabó esa filosofía en el momento de la muerte. Llegó el gran intruso. Para los que no tienen a Cristo en su corazón, la muerte no es ganancia, sino que, como dice Job, para ellos la muerte es el rey de los espantos, en Job 18:14. El rey de los espantos, esa es la muerte. Por eso lo primero que hemos visto es por qué no todos pueden decir que para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué el incrédulo no puede decir para mí el vivir es Cristo? Pero veamos en segundo lugar, ¿por qué la muerte es ganancia para el creyente? Vimos primero por qué la muerte no puede ser ganancia para un incrédulo. La muerte no puede ser ganancia para una persona que no confiesa a Cristo como Señor. Pero en segundo lugar veamos, ¿por qué la muerte sí es ganancia para el creyente? Hebreos 2:15 nos enseña que Cristo se hizo hombre para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay una esclavitud que tienen aquellos que no están en Cristo, una esclavitud al temor de la muerte durante toda su vida, dice, pero cuando viene Cristo, Él viene precisamente para librarnos de esa esclavitud. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. La palabra ganancia es la misma que se utiliza en la parábola de los talentos. Significa sacar beneficio, es un término comercial. De ver la muerte como una gran pérdida, ahora Pablo pasa a ver la muerte como una ganancia. La muerte ya no es vista como una bancarrota. El apóstol no ve esta experiencia como algo que produce pérdida. Aquel a quien la fe es Cristo, amor a Cristo y comunión con Cristo, la muerte no puede ser otra cosa que ganancia, porque todos estos privilegios de la vida en Cristo, que eran suyos, son intensificados e incrementados a la hora de morir y partir y estar con Cristo. Pero ¿cuáles podemos decir que son los beneficios de la muerte para el creyente en términos más concretos? Podemos mencionar varias cosas que Pablo consideraría a la hora de evaluar los beneficios de la muerte para el cristiano. En primer lugar, para el creyente la muerte es ganancia porque ofrece reposo de todos los problemas y pecados. La muerte es ganancia para el creyente en ese sentido, no para el incrédulo. Pero para el creyente, la muerte implica el término de todas sus aflicciones, de todo su dolor, de todas sus penas. Por eso la Biblia describe el cielo como un lugar donde no habrá lágrimas. No habrá lágrimas. Nadie llorando en el reino de los cielos. En segundo lugar, la muerte es ganancia para el creyente porque éste tiene una casa no hecha con mano en los cielos. La muerte es ganancia para el creyente porque éste tiene una casa no hecha con manos en los cielos. Dios le ha fabricado un hogar. Cristo mismo se ha comprometido con fabricar una morada para los suyos. De manera que, si no tenemos morada aquí ya más, tenemos una asegurada en el reino de los cielos. Es ganancia. En tercer lugar, la muerte es ganancia para el creyente por el conocimiento que obtendrá. El conocimiento que obtendrá. Nuestro conocimiento de Dios será intensificado. El Señor decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y si la vida consiste en conocer a Dios, allá en la eternidad, ese conocimiento será altamente incrementado. Altamente incrementado. De manera que eso será vivir. Eso sí será vida. Decía Spurgeon, el menor santo en el cielo conoce más que el más santo en la tierra. El menor santo en el reino de los cielos conoce más que el más santo en la tierra. En cuarto lugar, la muerte es ganancia para el creyente porque implica ganancia en santidad. En santidad. Aquí tenemos la lucha contra el pecado, aquí tenemos tentaciones que se nos enfrentan, un mundo que se opone, pero allá en el reino de los cielos todo será santidad. La meta del Señor para nuestras vidas es conformarnos a la imagen de Cristo. Y si nosotros seremos tal como Él es, porque le veremos como Él es, seremos transformados a la imagen del Señor Jesucristo.
Y cuando en Hebreos capítulo 12, versículo 23, está hablando de aquello que nos hemos acercado a través del nuevo pacto, dice que nos hemos acercado al grupo de los justos hechos ya perfectos en el reino de los cielos, a los santos perfeccionados en el reino de los cielos, una comunión con ellos, y seguiremos sus pasos a la hora de nuestra partida. Santidad, no más pecado. En quinto lugar, la muerte es ganancia para el creyente por la compañía que obtendrá. Por la compañía que obtendrá. Allí veremos a Noé, a David, a los ángeles, todos los santos de Hebreos capítulo 11, personajes de la historia, Lutero, Whitfield, Spurgeon. Nos encontraremos con estos santos. Aquí la Escritura nos da advertencias. Cuidado con este tipo de hombres, cuidado con aquellos, no se junten con estos, apártense de los tales, advertencias. Pero allá no tendremos esa limitación. Todo el que esté en el reino de los cielos será una buena compañía. Será una buena compañía. Todos estaremos con una misma mente y un mismo corazón. Nadie nos causará jamás ninguna desilusión. Pero hermanos, si todas estas cosas hacen que la muerte sea ganancia para el creyente, hay una que es la más importante. La muerte es ganancia porque equivale a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte es ganancia porque equivale a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Noten que Pablo no expresa su perspectiva de la muerte como ganancia en base a todos los beneficios que tendrá en el cielo, sino en términos del privilegio de estar donde Cristo se encuentra. Por eso él dice en el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es estar con Cristo, el deseo de su alma y de su corazón. La facultad de sus deseos se mueve y se inclina hacia donde Cristo está. Y mientras está aquí en la tierra, el vivir es Cristo. Pero su deseo es estar donde Cristo está. ¿Saben por qué? Porque el deseo de Cristo es estar donde los suyos están y que los suyos se encuentren con Él para siempre, jamás. Y si Cristo desea eso para nosotros, hermanos, eso debe ser una gran bendición. Debe ser una enorme bendición. Decía Richard Sibbes, el cielo no sería cielo sin Cristo. Es mejor estar en cualquier lugar con Cristo que estar en el cielo mismo sin Él. La bendición es estar con Cristo. En aquel día nuestra comunión será como nunca antes. He aquí ahora en nuestros devocionales nos encontramos con corazones fríos, encontramos que nuestras oraciones a veces no cruzan del techo, nos encontramos con inviernos del alma, nos encontramos que no avanzamos en la lectura de la palabra, no nos afecta el corazón. ¿Por qué no nos ocurre como a los discípulos que iban camino de Emaús, que ardía su corazón? Sí, hermanos, todas esas cosas pasarán mientras estemos en esta vida. Cuando estemos en el reino de los cielos, será otra historia. Siempre en comunión íntima con el Señor Jesucristo, para siempre jamás. Por eso Pablo veía la muerte y decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque para él el vivir era Cristo. En 2 Corintios capítulo 4, vemos algo más acerca de la perspectiva que Pablo tenía de la vida y de la muerte. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 11, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos. Dice lo que yo estoy diciendo porque creo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, estar casi a punto de morir, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Dice, se puede deshacer nuestro cuerpo y morir. Dice, tenemos una casa en los cielos. Pero noten el lenguaje del versículo 2. Y por esto también gemimos, suspiramos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. ¿Qué lenguaje? En medio de hablar de la muerte, de la resurrección, dice, vivimos confiados siempre. ¿Cómo? Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estar aquí con vida es estar ausentes del Señor, porque Cristo está en el reino de los cielos. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? ¿Qué manera de expresar lo que había en las fibras más internas de su corazón? Y era cierto, y era verdad. Era con sinceridad que Pablo lo decía. Hermanos, nosotros debemos alimentar nuestra fe igualmente. ¿Por qué podía él decir todo esto? Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Esa expresión de Pablo no tenía el objeto meramente de embellecer las páginas de nuestras Biblias, ni tampoco la dijo porque estaba desahuciado y prefería morir como muchos que se suicidan. Fue la expresión genuina del corazón de este hombre de Dios ante una consideración piadosa y santa de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Y hermanos, nosotros tenemos que absorber el mismo concepto de la vida y de la muerte. Debemos pensar como Pablo acerca de la vida y acerca de la muerte. Si tenemos que hablar en términos de beneficios y ganancias, el vivir es Cristo, pero morir es mejor porque es estar con Él para siempre y nunca volverás a morir. Pero hay dos obstáculos que se interponen para que nosotros no abracemos esta perspectiva de Pablo. Dos obstáculos. Por un lado, la ignorancia de las verdades espirituales de las que Pablo habla aquí. La ignorancia de estas verdades llevarán a descansar en nuestro consuelo y bendición en la tierra solamente. Pero el creyente es presentado en el Nuevo Testamento como alguien que tiene una herencia eterna en el reino de los cielos. Tú tienes una herencia que tiene tu futuro garantizado. Las personas anhelan conseguir que alguien aparezca con su apellido, que les ofrezca una herencia, que les resuelva todos sus problemas. Tengo mi futuro garantizado. Hermanos, tenemos el futuro en la eternidad ya garantizado. Tenemos una herencia eterna en los cielos. Ahora, tú actúas como que tú sabes eso. ¿Es cierto que tú tienes una herencia en los cielos? ¿O andas como un pordiosero espiritual que limitas toda tu vida y tus planes, tus anhelos en las cosas que ves aquí en la tierra? En segundo lugar, el obstáculo es la incredulidad. La incredulidad. El pecado de la incredulidad, hermanos, tenemos que admitirlo. Creemos en Cristo, pero Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad. Aún sabiéndolo, no vivimos conforme a lo que nosotros creemos. Aún conociendo de sus promesas, no las esperamos como debiéramos. Hermanos, tenemos un reino en los cielos. Nosotros somos miembros de ese reino. Creámoslo y vivamos conforme a esto. Ian Murray, el biógrafo de Martin Lloyd Jones, este siervo de Dios, predicador, antes de morir visitó a Martin Lloyd Jones y dijo que este siervo de Dios estuvo en el cielo semanas antes de morir, hablando del espíritu con que enfrentó la vida y la muerte. Martin Lloyd Jones murió de cáncer el 28 de febrero de 1981. 4 días antes de su muerte, su médico le visitó y le quería administrar
ciertos antibióticos. Martin Lloyd Jones movió la cabeza en señal de desacuerdo. El médico le dijo, bueno, cuando el tiempo del Señor llega, aunque le llene de antibióticos hasta la cabeza, no hará diferencia. Y dice que Martin Lloyd Jones consintió con la cabeza. Pero es que quiero hacerte sentir cómodo, más cómodo, le dijo el doctor. Me entristece verte sentado aquí, agotado, acabado y triste, citando las palabras de un himno de Andrew Bonar. Pero cuando Martin Lloyd Jones escuchó estas palabras últimas del himno, no pudo resistir lo que escuchó y dijo, ¡triste no, triste no! Y al día siguiente le pidió a su hija que señalándole con el dedo que le leyera 2 Corintios 4, 16 al 18 que acabamos de leer. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la hija le preguntó a él, ¿es esta tu experiencia? Y él le dijo, esa es mi experiencia. Y el 26 de febrero en la noche, con mano temblorosa, escribió una nota a la esposa y a la familia. No oren por sanación, no me retengan de la gloria. Llegaremos nosotros a los portales de la vida, de la muerte, encarándola y mirándola con los mismos ojos de esos siervos de Dios. ¿Qué hace un creyente adornando tanto aquí su nido en la tierra, cuando sabe que toda esta foresta será destruida? Cristo es la única felicidad duradera del creyente. No te rebajes a vivir con las mismas características y aspiraciones de los incrédulos que no tienen esperanza. Ciertamente vivimos entre dos mundos, el presente y el venidero. El incrédulo no puede ni debe decir que para él el morir es ganancia. No debe decirlo. Es una calamidad, es una pérdida, no es ganancia. Pierden el mundo, pierden sus almas, pierden el cielo, pierden toda esperanza. Pero aquel para quien el vivir es Cristo, para él sí es ganancia. Para el incrédulo es una horrorosa pérdida, pero es distinto para el creyente. No vamos a tener todos el mismo grado de fervor al exclamar con el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. No, hermanos, no tendremos el mismo fervor de Pablo, ni el mismo fervor de Martin Lloyd Jones. Pero la raíz y la sustancia de esa expresión debe estar en todo convertido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es tu vida fe en Cristo? ¿Amor a Cristo? ¿Comunión con Cristo? ¿Devoción al servicio de Cristo? ¿Gozo en Cristo? ¿Es tu vida eso? Muchos han dedicado sus vidas a diferentes causas. Personas que serán recordadas por haber sido tenaces y perseverantes en la persecución de metas llenas de repercusiones para la humanidad. Buenas cosas. El asunto es que para todos ellos, si Cristo no fue la pasión de sus vidas, la muerte no fue una ganancia. Y podemos recordar a todos los inventores, a todos los descubridores de grandes cosas, pero para ellos ya la muerte no fue una ganancia. Todo el mundo quiere morir como los justos, tener los beneficios de los justos a la hora de la muerte. Aún Balaam expresó este deseo en Números 23:10. Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. El problema es que no todos quieren vivir como los rectos. Quieren los beneficios de los rectos, pero no quieren vivir como ellos. Con Pablo no era así. Él no solo deseaba morir la muerte de los rectos, él también había vivido como un recto. Tenía el respaldo de que había vivido como alguien que estaba preparado para la eternidad. No tienen que buscarlo, pero citaré algunos casos de cómo Pablo veía la vida, cuál era la filosofía de vida del apóstol Pablo. Por un lado, en Hechos 20, 22 al 25, dice: ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones y prisiones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Dice Pablo, para mí, mi vida no es preciosa. No es preciosa. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Dice, yo sé que voy a morir, yo sé que ustedes no me van a ver más, pero yo no estimo preciosa mi vida, ni hago caso de esto. En el siguiente capítulo, en Hechos 21:10, dice que apareció el profeta Agabo y le decía lo que iban a hacer con él, que lo iban a atar, lo iban a amarrar, lo iban a encarcelar. Dice que al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no fuese a Jerusalén. Y Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice, y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, dispuesto a morir por causa del reino de Cristo. Ciertamente, estamos delante de un hombre que no solo dijo de boca, para mí el morir es ganancia. Él vivió apoyando lo que él decía. Y al final de sus días, escribiendo en 2 Timoteo 4, versículos 5 al 8, él enfrenta la vida. Él dice, al acercarse la hora de su muerte, él mira hacia el futuro. Él mira para el beneficio de la obra de Cristo. No se centra en sí mismo y en su dolor y en su sufrimiento y voy a morir, estoy espantado, no. Él piensa aún hasta lo que va a pasar con la obra del Señor. Y dice a Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y uno ve a los grandes hombres de Dios dando consejos a sus iglesias y dando consejos a sus pupilos, enseñándoles a que permanezcan fieles, a que sirvan al Señor, sabiendo que van a partir. Ellos se encargan de exhortar a los más jóvenes a permanecer firmes en la fe, a dedicar su vida al servicio del Señor. Sabiendo que un día los encontrarán en las iglesias, exhortan a las iglesias a perseverar. Y Pablo hizo lo mismo. No se centraba en sí mismo. Dice, Timoteo, haz la obra del ministerio. Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No solo miraba la obra de Cristo, también sabía, al mirar al frente, sabía que la muerte estaba cerca. Pero no solo eso, él miraba hacia atrás también, eso le ayudaba a tener una limpia conciencia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Podía mirar atrás al pasado y mirar con una limpia conciencia que había dedicado su vida al Señor. ¿Cómo llegaremos nosotros a aquel día? ¿Qué nos dirá nuestra conciencia al estar allí acostados en el lecho de muerte? ¿Qué pensamientos vendrán a nuestra mente? ¿Pensamientos consoladores o pensamientos perturbadores? ¿Estás tú preparado para esa hora? Podremos decir, he acabado la encomienda que Dios había puesto en mis manos. Y porque podía mirar atrás con confianza, podía mirar al futuro, en la eternidad, con esa misma confianza. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, Pablo podía mirar a la eternidad y sabía lo que le esperaba. ¿Estás tú listo para morir? ¿Puede llegar ese día y mirar a la muerte cara a cara con una limpia conciencia de que has vivido para Cristo y que Él es tu única confianza de salvación? Por la fe podemos llegar a aquel día como otros siervos de Dios, dice Hebreos 11. Por la fe Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José al morir y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tanto Jacob como José expresaron fe de tal manera que se registra en Hebreos 11 su fe manifestada a la hora de morir. A la hora de morir. Hermanos, todos necesitamos aprender a morir de un modo piadoso. Pero tal cosa no se aprende con un curso intensivo cuando ya estamos a punto de morir. Lo aprendemos desde ahora, abrazando los principios sobre lo que es la vida que Dios nos ha dejado en su palabra. Aprendiendo a vivir como Dios manda, habremos aprendido a morir como la Escritura nos enseña. Pablo tenía su corazón y su mente en el cielo, aún antes de morir. Y cuando murió, lo único que pasó es que su alma siguió el lugar donde ya estaba su corazón. La muerte no iba a significar que todos sus planes y anhelos quedaran frustrados. Pablo podía ser ejecutado en ese mismo instante como era el peligro que se asomaba, pero eso significaba que su meta, el propósito de su vida iba a ser alcanzado, lo cual es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Sí, hermanos, nosotros tenemos una canción de victoria aún a la hora de la muerte. ¿No es del cisne que se dice que tiene una canción a la hora de morir? Bueno, pues el apóstol Pablo podía decir: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No es derrota el sepulcro, no es derrota la muerte, es la victoria que encontramos en el Señor Jesucristo, que ha traído luz, vida e inmortalidad a través de su muerte. Y nosotros hemos creído en aquel que murió y resucitó para el tercer día, para dar vida a todos aquellos que crean en Él, para la salvación de sus almas. Debemos vivir cada día como si fuera nuestro último. Es vivir como si estuviéramos listos para partir y con todo empacado. Hermanos, esa es nuestra meta. Nuestra meta son las moradas de la eternidad, no las cosas de la tierra. Cristo te salvó para darte salvación. Dios te ha dado promesas para animar tu corazón. La Biblia fue escrita para dirigirte a aquel lugar. Los predicadores predican para guiarte allá. Perseveras precisamente porque quieres llegar al cielo. Tú oras para que llegues a la eternidad. ¿Cómo puede ser la tierra entonces un mejor lugar para ti que el cielo? ¿Por qué no te dejas que tu esperanza moldee tu vida y encamine tus pasos? Satanás procura por todos los medios impedir que llegues a aquel lugar. ¿No anhelas llegar a aquel lugar que el diablo quiere entorpecerte, que no llegues? Hermanos, todas estas cosas debemos trabajarlas en nuestras almas. Quitar apego del corazón a las cosas de esta vida y ponerla allá en el reino de los cielos. Poner la mira donde está Cristo sentado. Él es nuestra vida. A modo de aplicación y de conclusión, solo dos cosas. Por un lado, una aclaración. Debemos aclarar que el temor a la experiencia de la muerte, no a la muerte en sí, es entendible ante el hecho de que será una experiencia nueva para todos. Debemos aclarar que el temor a la experiencia de la muerte, no a la muerte en sí, es entendible ante el hecho de que será una experiencia nueva para todos. Aún los creyentes temen pasar por ella. No temen a lo que está después de la muerte, pero sí son afectados por el evento en sí. Nadie va a adquirir tal experiencia sobre la muerte, que pueda, por su veteranía, pasar como si no fuera nada por medio de la muerte. No. Solamente vamos a morir una sola vez. La primera vez de cualquier experiencia puede ser motivo de temor. La primera vez que nadamos solos, quizás el primer examen de algo, la primera vez que viajamos en avión, la primera vez que fuimos al dentista, o la primera vez que estábamos frente a un quirófano. Todas estas primeras experiencias pueden ser motivo de temor. Lo mismo con la muerte. El cómo moriremos y la incertidumbre de la muerte como un evento nuevo causan aprehensión y temor. Hay personas que han mostrado mucha valentía aún en el momento de la muerte. Muchos incrédulos y hasta enemigos de Dios se han mostrado preparados para pasar por la experiencia de la muerte. Lo que la palabra de Dios trata de hacer en los hombres no es necesariamente que estén preparados para pasar por la experiencia de la muerte, como para enfrentar lo que vendrá después de esta experiencia. El rostro de la muerte en sí es feo, es horrible, es espantoso. Pero si no eres de Cristo, el rostro de la muerte que Dios quiere que veas es el que hay más allá de la muerte. Mi propósito no es llevarte a enfrentar la muerte con valentía. Eso lo hacen algunos que no conocen a Dios y lo hacen con resignación. Mi propósito es hacerte ver que si no eres de Cristo, lo que está reservado para ti después de la muerte es espantoso y terrible. No temas el evento si quieres, pero teme lo que vendrás después de este. Está establecido, dice Hebreos 9:27, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No sonidos bonitos, no un caminito de luces, como dicen algunos que supuestamente murieron y volvieron a la vida. No, nadie ha muerto y ha vuelto a vivir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No solamente aquellos que Cristo mismo resucitó, como el caso de Lázaro, volvieron a morir, pero después nada más. Pero después de la muerte dice, el juicio.
Con las palabras de Cristo mismo en Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Dice, no teman a la muerte, teman a lo que viene después de la muerte si no tienen fe en Cristo. Lo terrible no es la muerte, lo terrible es lo que viene después. La Biblia lo describe con términos y frases como condenación, vergüenza y confusión perpetua, muerte segunda, tormento eterno, perdición, lago que arde con fuego y azufre, la ira divina, el desierto, el destierro lejos de la presencia del Señor, tribulación y angustia, el lloro y el crujir de dientes. Hermano, mi amigo, huye de ese lugar. Si tú quieres, no temas a la experiencia de la muerte. Pero mi amigo, ten miedo de lo que viene después de la muerte, si tú no estás en Cristo. Y en segundo lugar y finalmente, no podemos desligar el hecho de que para que la muerte sea ganancia, la vida primero tiene que ser Cristo. No podemos desligar el hecho de que para que la muerte sea ganancia, la vida primero tiene que ser Cristo. Para Pablo, poder decir que la muerte era ganancia, primero tuvo que decir, para mí el vivir es Cristo. Sin Cristo como el pan de vida, no hay vida después de la muerte. Si Cristo no es tu tesoro aquí, no tendrás tesoros en los cielos. Así que dependiendo de qué la vida es para ti, la muerte será pérdida o ganancia para tu alma. Si la vida es para ti obtener cosas, la muerte termina con todo eso, con todo eso. ¿Qué es la vida para ti? Dependiendo de tu respuesta, la muerte implicará para ti la ganancia más grande que hombre jamás puede obtener, o la pérdida más triste e imaginable que hombre puede pasar. ¿Qué será para ti la muerte? ¿Qué será para ti? Nadie lamentará a la hora de la muerte, ni después de la muerte, el haber vivido practicando la expresión, para mí el vivir es Cristo. Fue Cristo quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cree en Él para que tengas vida eterna. La muerte para ti significará el comienzo de una vida mejor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13. Vamos a orar. Señor y Padre, Dios soberano, gracias porque nos has dado instrucción. Nos has dejado el mapa que nos guía hacia la vida eterna. Pero también has marcado con señales de advertencias y de peligro el camino que lleva a la condenación. Oh Dios, te suplicamos que tú permitas que aquellos que se encuentran entre nuestros ojos abren bien los ojos para ver estas advertencias tuyas, oh Señor, y sean librados del peligro que les avecina si no creen en Cristo. Nosotros te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos has guiado por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Gracias, Padre amado, porque nosotros hemos creído en Cristo, no por nada bueno en nosotros mismos, sino por tu misericordia. Y lo que te oramos es que tú extiendas ese manto de misericordia sobre aquellos que amamos, aquellos amigos que nos visitan. Ten piedad y misericordia. Oh Dios, que no haya anestesia que nos haga insensibles a la sobriedad del tema de la muerte. Ayúdanos a estar preparados a todos. Te lo pedimos, esta bendición de tu mano, porque eres tú el único que puede darlo. En el nombre de Cristo. Amén.